¿Es necesario usar el micrófono o me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, no? Siempre te hace chiste. Estamos viendo Juan capítulo 8. Y el domingo pasado Diego predicó sobre el primer pasaje de Juan capítulo 8 de la mujer sorprendida en adulterio. Voy a poner esta. Y todo el capítulo 8 es una mañana. Qué mañanita, ¿no? Si lo leemos completo. Apenas el Señor empieza a enseñar en el templo, donde comienza el capítulo, al amanecer le traen a esta mujer. Y es, como les decía, una mañana donde se muestra lo que somos. Desde el comienzo, y vamos a recorrerlo a todo el capítulo 8, pero me llamaba mucho la atención justamente esto de mostrarnos tal como somos los seres humanos, y también mostrarnos cuál es el corazón de Dios. Los fariseos que tienen en todo el capítulo mucha intervención con Jesús, que lo interpelan, que les quiere sacar algún error a Jesús diciéndolo, también se muestran ahí en el Salmo 36, ya lo voy a leer, y también el corazón del Señor está allí en este Salmo, que es tan evidente, que clarifica tanto lo que estaba pasando en todo este capítulo. El Salmo 36 dice así: la transgresión habla del impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. En cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Y cuando leía este salmo pensaba, esta gente que trajo a esta mujer realmente se ha tomado la noche, porque al amanecer estaba enseñando el Señor en el templo, se ha tomado la noche para buscar a esta mujer. Y es como dice el Salmo, que en su cama planean la iniquidad. Se habían tomado toda la noche para buscar a esta mujer y para traérsela al Señor para que la juzgue. Y el corazón del Señor también se ve en el Salmo. Dice: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Y como estábamos viendo ya en capítulos anteriores, el Señor utiliza esto del agua. ¿Se acuerdan en la fiesta de los tabernáculos? Y ahora, al amanecer en el templo, en sus enseñanzas, en esto del Salmo en tu luz, veremos la luz. Jesús, versículo 12, les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
el Señor aprovecha esta mañana y aprovecha las circunstancias también que anteceden a esta enseñanza que va a hacer el Señor, para mostrarle, miren, este es su corazón, pero este es el mío, un corazón lleno de misericordia. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, y el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue es un sinónimo de el que cree en mí, el que va detrás del Señor. No solamente creer es pensar que Dios existe, sino es también seguirle, es buscar agradarle a Él. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito en el testimonio de dos hombres que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Es bien específico, hasta el lugar en el templo, el lugar donde en Mateo encontramos esa historia de la anciana que dejó las dos blancas, y que el Señor enseñó acerca del dar. Y allí estaba enseñando, en ese preciso lugar. Él les estaba diciendo esto: miren, lo que ustedes intentaron hacer conmigo, ni siquiera lo aplican a sus propias vidas. Vinieron más de 2 testigos a acusar a esta mujer, y hoy me acusan de que mi testimonio no es válido, pero lo es porque su propia ley lo dice. Yo doy testimonio de mí y el Padre da testimonio de mí también. Y la ley decía eso, que cuando 2 personas daban testimonio de algo, eso era tomado como válido, como verdadero. Y el Padre ya había dado testimonio de él. Si nos remontamos solamente a Juan, podemos ver los milagros, podemos ver la boda de Caná. Esos son testimonios del Padre a favor de su Hijo Jesús. Y si vamos al bautismo del Señor, también cuando desciende la paloma se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo en quien me complazco. También hay testimonio allí del Padre. Y también hay testimonio de la cruz. Ese es uno de los mayores testimonios que el Padre también da acerca de su Hijo, porque es el único que pudo entregar su vida a favor nuestra. No podría haber otro, solamente Jesús. Él era la propiciación, era el apropiado, diríamos. Si cualquiera de nosotros muriera por otro, no tendría ningún sentido. Tal vez podríamos decir: ah, qué buena persona que fue. Pero en cuanto a la salvación, ninguno podría dar la vida por el otro para que el otro sea salvo. Pero Jesús sí. El Padre da testimonio de aceptar el sacrificio del Hijo en favor de nosotros. Y esto estaba pasando todo en la misma mañana que Jesús enseñaba allí en el templo. Jesús les decía: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros estamos acostumbrados a pasar noches
eh, alumbradas, ¿no? Tenemos la luz eléctrica, entonces siempre tenemos luz en casa, a no ser que PEC la corte, pero siempre tenemos esa luz. Pero si nos remontamos a las palabras y al tiempo de Jesús, el amanecer, como todavía hoy ocurre en muchos lugares de nuestro país en el campo, es ese momento de activarnos, ¿no? De hacer cosas. La gente de campo se va a dormir temprano, cuando ya la luz, cuando el sol se esconde, y sale tempranito a trabajar. Esa luz activa, ¿no? Hace algo, hace que nos movamos. Y Jesús decía esto a una generación y a un tiempo en el que estaban acostumbrados a esto, a levantarse temprano con las primeras luces del día, del amanecer. Y les decía, yo soy la luz, síganme. Yo soy la luz y el que me tiene tendrá la luz de la vida. A ver si alguien puede leer la otra parte, desde el versículo 21 hasta el 30. ¿Ese? Cualquiera. Palabra de Dios para todos. Bien. Él les dijo otra vez, me voy y ustedes me buscarán, pero morirán con su pecado. No pueden ir a donde yo voy. Entonces los líderes judíos comenzaron a preguntar, ¿será que se va a suicidar? Puede ser eso, pues él dijo, no pueden ir a donde yo voy. Jesús les dijo, ustedes son de aquí abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Les digo entonces que morirán en sus pecados si no creen que yo soy. Entonces comenzaron a preguntarle, ¿quién eres tú? Jesús les contestó, soy quien les he estado diciendo desde el comienzo. Podría decirles muchas cosas para juzgarlos, pero yo solo digo lo que me dice el que me envió, y él dice la verdad. Ellos no sabían que Jesús les estaba hablando sobre el Padre. Entonces les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Sabrán que no hago nada por mi propia cuenta y entenderán que yo digo solo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y nunca me deja solo, porque siempre hago lo que a él le agrada. Mientras Jesús decía estas cosas, muchos creyeron en él. Hay algo que tenemos que atender en primer lugar acá en este pasaje, que se puede buscar a Dios en vano. Esto es triste de pensar, pero es cierto, a pesar de que es triste. Hay muchas personas que buscan a un Dios, que buscan dentro de su mente, que buscan dentro de lo que conocen a un Dios determinado, pero lo buscan en vano. Proverbios 1:28 lo dice así: entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán desde la mañana, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Odiaron el conocimiento, no lo querían, lo detestaban. Y eso también es buscar a un Dios en vano. Yo me voy y me buscaréis, dice el Señor, pero moriréis en vuestro pecado, porque a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Tristemente, muchos andan por esa senda, por la senda de buscar a un Dios que no es el Dios vivo, el que es la luz del mundo. Y aquellos que estaban allí, los fariseos, hablaban y decían, ¿qué? ¿Se va a suicidar este? Hay varias preguntas acá que incluso nos parecen hasta ridículas, pero en ese momento estaban siendo bastante irreverentes y cada vez se pone peor. Ahora cuando sigamos con el pasaje. Y el Señor le dice, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán
que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Jesús venía a mostrar a ese Padre al que ellos no conocían, a pesar de que eran judíos, a pesar de que eran grandes estudiosos de las Escrituras, según parecía. Sin embargo, no conocían al Padre, no podían entender por qué hablaba estas cosas el Señor. Pero Jesús les hablaba de acuerdo a lo que el Padre le había mandado. Y termina este pasaje diciendo, al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Y acá decimos, bueno, ya está, hasta aquí llegamos. A veces parece que la carrera cristiana termina en la conversión, cuando es algo que recién comienza. Y ahora, al proseguir en los siguientes versículos, nos damos cuenta que el Señor no se conforma con eso. Porque sí dice, muchos creyeron en Él, pero no es suficiente. Podemos llegar a decir, bueno, hasta aquí llegamos y aquí podríamos cerrar la cortina y terminar con el capítulo 8 y decir, bueno, muchos de los que escucharon conocieron a Cristo. Pero no fue así. Les muestra el Señor que a muchos que creían, que habían creído en Él, debían hacer algo más. Dice el versículo 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay dos cosas acá que enseña el Señor. La primera, con la que yo me he tropezado un montón de veces, es la primera parte. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y más cuando conocemos al Señor por ahí en un evangelismo que es muy de oferta, que es lo que me pasó a mí. Vení, hacer una oración, aceptar a Cristo y después, bueno, hacer tu vida. No importa, porque ya recibiste a Cristo y esto es como que te da una cierta chapa o un cierto, ¿cómo se dice? ¿Cómo es para ir a otros países? Un pasaporte, muy bien, una visa para el cielo. Por el hecho de haber en algún momento hecho alguna oración o haber aceptado a Cristo. En este evangelismo que es de oferta, pero no de demanda, muchos creemos, bueno, que después de eso tenemos asegurado esa visa al cielo. Es más, muchas veces felicitamos, muy bien por la oración que hiciste. Y con esto me he tropezado muchas veces. Sin embargo, a los judíos, a los que les estaba hablando Jesús, no fue tanto tropiezo eso como la segunda parte. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso sí fue más tropiezo para ellos. Seguramente porque pensaban que, bueno, la primera parte la tenían resuelta con Moisés y con los mandamientos. Entonces decían, bueno, hace 15 siglos que tenemos los mandamientos, así que algo sabemos de eso, ¿no? Sin embargo, esto otro que me decís ahora, sí es un tropiezo. Los judíos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Acá tendríamos que hacer error. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Recordemos que le está hablando a los que en el versículo 30 era que dijo, muchos creyeron en Él. No se quedó con eso.
El que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí, permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo: si soy hijo de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús le dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tenga pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Claro, fue todo un problema para ellos. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y ahí ya se mandaron la primera macana. Nunca hemos sido esclavos. Mentira. Habían sido esclavos en Egipto, ¿no? 400 años. Y en este momento en el que Jesús está ahí, eran una ciudad ocupada por Roma, por el Imperio Romano. Así que estaban mintiendo totalmente. Pero tenían un gran problema: reconocer que no eran libres. Hay un periodista colombiano, Germán Arciniegas, que recoge los últimos momentos del libertador Simón Bolívar. Él, en un escrito, escribe sobre un diálogo que tuvo Simón Bolívar con un médico que lo atendió en sus últimos días antes de morir. Y en Santa Marta, en el puerto de Santa Marta, estaba Simón Bolívar siendo atendido por el doctor Reverén, se llamaba, un francés. Y Simón Bolívar le pregunta: ¿qué lo trae por estas tierras a este doctor? Y el doctor le dice: vine en busca de libertad. Y el libertador, Simón Bolívar, le pregunta: ¿y la ha encontrado? Sí, su excelencia, le dice el doctor. Bueno, entonces ha tenido más suerte que yo, le dijo el libertador de América. Es que a veces es muy difícil reconocer que no somos libres, hasta para este gran libertador. Pensamos que tenemos ciertas libertades, que vivimos en un país libre, que tenemos el derecho a votar, que tenemos el derecho a elegir nuestras autoridades, que podemos transitar libremente, que tenemos libertad para publicar, y todas estas ciertamente son libertades que tenemos, de transitar por nuestro país, de hacer negocios, de llevar nuestra vida adelante en lo que podamos, en lo que nos dejan por ahí los políticos, que a veces no nos dejan mucho, porque se las llevan todas, pero más allá de eso, hay cosas en las que no tenemos libertades. A veces darnos cuenta de que somos esclavos de nuestros propios pensamientos, de nuestras estructuras mentales, de cómo
pensamos que somos o que tenemos que ser. Y eso nos limita mucho y nos hace esclavos, aún siendo creyentes. Y diríamos, no, pero así como estos judíos decían, somos padres, tenemos nuestro padre Abraham. Y podemos decir, no, ¿y cuántos años hace que estoy en la iglesia? ¿Cómo me vas a decir a mí que soy esclavo? ¿Cuántos años hace que conocí al Señor? ¿Cuánto tiempo hace que, tal vez mis abuelos venían a la iglesia y ellos me hablaron del Señor? Sin embargo, estamos muchas veces luchando con algunas estructuras que tenemos en nuestra vida que nos limitan, que nos hacen esclavos en cierta forma. Y el Señor les dice que sean libres de esta esclavitud que es el pecado. Podemos escuchar muchas voces que nos hablan acerca de cómo salir de ciertos pecados o cómo dejarlos. Hay hasta tratamientos a los que podemos llegar a recurrir. Pero hay un tratamiento especial que lo da el Señor, versículo 36. Si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Podemos escuchar muchas voces, pero hay una sola que nos da la libertad verdadera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay algunos que ven en esto una referencia a Hebreos, capítulo 3, porque el versículo 5 dice, el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí permanece para siempre. Y algunos teólogos hablan y hacen referencia a Hebreos, capítulo 3, cuando habla de Moisés. Lo podemos leer. Y es muy interesante esto, y justamente en este contexto, donde está hablándole a los fariseos, me parece muy oportuno esto. Hebreos capítulo 3, el versículo 2, dice, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y el versículo 5 y 6 dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Algunos ven en esto a Moisés y la ley y cómo él fue fiel en esto, pero no permanece para siempre. Y hoy está la iglesia, que es esa casa de la que está hablando ahí Hebreos. Y entonces ahí dice, y el Hijo sí permanece. Y algunos ven en esto justamente este cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de que Cristo es el que va a permanecer para siempre. Y la casa, que es la iglesia, es la que Él ha llamado, es la que Él ha santificado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, así dice el Señor. Y ese es el gran tratamiento que tenemos, el gran tratamiento celestial que tenemos de parte de Dios. Y en los siguientes versículos, bueno, ahí sí que se pone, como dicen los chicos, se pone heavy. Porque cuando ya los enemigos de Dios
no pueden, con más argumentos, comienzan a blasfemar. Contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Bueno, es interesante y creo que acá hay sabiduría de Dios también. Los judíos le plantearon dos temas y Jesús eligió el campo de batalla. Le dijeron: ¿no decimos que vos sos samaritano y que tenés un demonio? Si Jesús hubiese elegido el campo el primero, hubiese discutido que no era samaritano y hubiese sido cierto. Sin embargo, hubiese perdido un montón de tiempo tratando de discutir acerca de su genealogía, acerca de su lugar de nacimiento, acerca de sus privilegios. Y no eligió ese campo, eligió el segundo. Y creo que en esto hay sabiduría de Dios también para nosotros, especialmente cuando tenemos ciertas discusiones que a veces tenemos con personas que no conocen a Cristo y que nos plantean distintos campos de discusión. Y está bueno que nosotros podamos elegir en qué campo vamos a tener mejor rédito o en qué campo vamos a darle más gloria a Dios, que eso es lo que realmente debemos buscar. Si nos metemos en ciertos campos, por ahí, no sé, la política, la sociedad, no sé, algunas cuestiones que son muy terrenales, no estaría tan malo, pero no tendríamos tanto provecho como meternos en las cosas espirituales y que como hijos de Dios sí podemos conocer bien. Y si realmente sos un hijo de Dios, uno de estos que dice la palabra que ha sido hecho libre por Cristo, entonces tenés una vida que respalda eso. En otros campos a veces podés hacer agua, por ahí pienso en ustedes que estudian en la facultad y por ahí nos vienen con algunas cuestiones bastante enredadas. La estoy mirando a Agostina, que seguramente te han venido con un montón de pedagogos que pensaban cosas raras, ¿no? Y bueno, y por ahí está bueno saber un poco de todo, pero a veces nos abruman tantas ideas en muchos campos, en muchos aspectos. Y nosotros como cristianos también podemos elegir en qué campo nos podemos desarrollar mejor o que vamos a darle más gloria a Dios. Porque por ahí pasamos mucho tiempo discutiendo en cosas que no llegamos a nada. Es como a veces discutir con algunos de esos que vienen de la secta a golpearnos la puerta y decimos: uy, nunca llegamos a nada, porque terminamos en lo mismo y no llegamos a nada. Pero Jesús eligió el campo, dijo: yo no tengo ningún demonio. Era bastante blasfemo lo que le estaban diciendo, pero eligió ese. Sino que honro a mi Padre. Yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Este es Dios. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Y ahí saltaron los judíos. Le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y vosotros
no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. ¡Ay, qué alivio! Por eso los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Acá encontramos otra cosa más que nos tiene que servir para interpretar la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes han estado estudiando todo el panorama bíblico y es muy interesante eso. No existe otra salvación que no sea en Cristo. Aquellos que estaban en el Antiguo Testamento, todos los santos, los profetas del Antiguo Testamento, no se salvaron por otra cosa que no sea mirar al Cristo, verlo tal vez lejano o tal vez de una forma como una nebulosa, como algo que no podían ver tan claramente. Sin embargo, eso es lo que quisieron ver, eso es lo que buscaban al Señor. Y acá está afirmando Jesús que Abraham vio su día, lo vio y se alegró. Los que están en el Antiguo Testamento miraban al Cristo que ha de venir y ellos fueron salvos justamente por lo mismo. Mirar al Cristo, a la luz que venía a los hombres, no en una religión transitoria, no como muchos por ahí ven el Antiguo Testamento como algo que pasó y ahora vamos a otra cosa, sino como toda una misma línea de aquellos que miraban hacia el futuro y que veían esta luz, aunque lejana, la veían y se regocijaban en ella, como Jesús dice de Abraham. Abraham se regocijó en el día de Cristo, lo vio, y así pasó esta mañana, este amanecer en el templo. Es precioso y fue, yo creo que muy significativo para aquellos que estuvieron esta mañana en el templo, este amanecer. Ahora la pregunta que nos cabe a nosotros es pensar si realmente amaneció nuestra vida. Porque si nos quedamos solamente con el relato, que lo acabamos de pasar bastante rápido, bueno, quedará como algo en la historia. Pero si lo aplicamos a nuestra vida y pensamos, ¿realmente amaneció este Cristo conmigo, en mí? ¿Se mostró en mí? ¿Se muestra en mí? ¿Es esa luz que dice al principio que es la luz del mundo y que lo sigamos tendrá la luz de la vida? ¿Es ese Cristo que amanece en nuestras vidas? Esa es la pregunta que hoy nos cabe a cada uno. Espero que podamos apreciarlo a este pasaje y que meditemos en esto y que veamos si realmente Él es la luz que amanece en nuestras vidas. ¿Oramos? Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, en este pasaje, gracias por tu discípulo Juan, que la tuvo en su mente, Señor, y que vos lo inspiraste para que escribiera estas palabras tan preciosas. Señor, te alabamos por ser bueno con nosotros y porque hoy, a pesar de tantos años que han pasado, todavía nos sigue hablando.
Señor, te rogamos que nos sigas mostrando qué cosas tenemos que cambiar en nuestras vidas, qué cosas nos esclavizan, nos llevan para tomar decisiones que no son buenas y que no te glorifican a vos. Señor, mostranos todo esto, que tu luz, Señor, esté alumbrando cada uno de los rincones de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, para que vos seas esa luz que nos da libertad. Señor, te alabamos por ello, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por todas tus bondades, por tu provisión para nuestra vida también, por tu salvación. Lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.